Hola, buenos días. Acepten que manteniendo las distancias de seguridad y siguiendo el ejemplo de Miguel Ángel, pues también me quite la mascarilla para esta intervención. Y en primer lugar, quería agradecer mucho la invitación de la Fundación Mainer para participar en este congreso, donde se va a hablar mucho en esta ponencia y el resto. En este caso es el papel de la comunidad educativa para garantizar el derecho a la educación, pero se va a hablar mucho, obviamente, del derecho a la educación, que para mí es una de las principales conquistas sociales, conquistas de la humanidad. También es un objetivo, en el sentido de horizonte, ¿no? El derecho a la educación como que nunca se termina de llegar, ya que siempre su concepto se va ampliando y añadiendo nuevas acepciones. Y por tanto también es un reto de la sociedad para ir avanzando a un derecho a la educación más completo. Entiendo y relacionado con los derechos humanos que es un derecho individual de la persona, pero me gustaría también hablar tiene una contraparte, el derecho a la educación, tiene el deber de la educación. ¿Vale? El deber de la educación que obliga a las familias, a la sociedad y, por tanto, y al Estado en cuanto a que es garante de que ese derecho a la educación se pueda realizar. Claro, las familias, como he dicho, tienen deber de la educación, pero no pueden ejercitarlo solas, ni por capacidad ni por tiempo. Pudiéramos pensar que se ha citado matemáticas, ¿no? Que una familia pudiera, ¿no? Llegar a la competencia adecuada para que su hijo o hija aprendiese las suficientes matemáticas. Por tanto, necesita unos socios necesarios, que es el Estado, las escuelas, los docentes y, en general, la sociedad. Eso, digamos, trastoca el derecho a la educación en un debate sobre el derecho a la escolarización. Generalmente, si ven los periódicos, cuando se habla de educación, en la práctica lo que estamos garantizando a nuestros niños y niñas es un pupitre, pero no un título. Se ha citado pues tanto el ponente anterior, que ha dicho, pues a veces veo que no conocen las instituciones. Repito el ejemplo de las matemáticas. Eso no lo podemos garantizar a veces si se aprovecha esa educación. Simplemente centramos el debate en garantizar un pupitre. Y en eso estamos, ¿no? Discutiendo, debatiendo en los medios de comunicación pues todo el día este tipo de cosas. También es un derecho, se ha citado y no voy a detenerme más, que es un derecho obviamente social, donde repercute pues, muchas cosas, obliga a la sociedad, al Estado, y también hay unos objetivos colectivos educativos, como la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la conciencia social, bueno, y muchísimas otras cosas. Todo este panorama representa que existen unos nuevos retos que son interesantes acometer. Yo creo que habría que centrar el debate, también periodístico, y hablo desde ese punto de vista, en el derecho a la educación, entendido en fin, que la escolarización es solo un medio para hacerlo posible, pero no debería centrar nuestros esfuerzos informativos en ese tipo de cosas. También reflexionar sobre lo que es el derecho a la educación, en el sentido de ampliar sus conceptos y sus acepciones. En el siglo XXI, decir que la educación es la enseñanza reglada es quedarse muy corto. También se ha citado la educación no formal, la informal, el tiempo educativo, por ejemplo, de comedor. Los niños, cuando la jornada escolar dura 8 horas, la lectiva 5, por lo tanto, el comedor escolar representa prácticamente el 40% del tiempo de jornada escolar que pasa un niño en un centro educativo, y en cambio qué poquita atención prestamos a ese tiempo educativo. Hay la influencia digital que se ha comentado, el ocio familiar como oportunidad educativa también. Save the Children, ¿no? Ha planteado, al hablar de equidad, por ejemplo, en los últimos tiempos, ese ampliar, ¿no? El concepto de derecho a educación, incluyendo, por ejemplo, las actividades extraescolares como parte de ese derecho a la educación. Por tanto, rescato la idea que he citado y ya paso a presentar a nuestro ponente, de socios necesarios, ¿no? La comunidad educativa somos socios necesarios para ejercitar ese deber de la educación
que tenemos toda la sociedad. Y se habla poco, se habla más del derecho, pero nos obliga, ¿no?, a que se pueda ejercer. Y el Estado es garante, pero aquí también se ha dicho, el anterior ponente ha dicho que garante de los derechos humanos somos todos, toda la sociedad. Entonces, por mucho que el Estado, en cuanto a recursos, estructuras, normativa, pues haga posible el ejercicio, toda la comunidad educativa tiene ese deber y esas obligaciones. Y lo que llamo la alianza virtuosa de familia, escuelas, profesorado y entorno social, que es lo que lleva a que el derecho a educación avance, ¿no?, a ese horizonte y seguir ampliando esas circunstancias. Para hablar de ello me acompaña Miguel Ángel Sancho, que es el presidente de la Fundación Sociedad y Educación y experto en el análisis, estudio, evaluación y comparativa de las escuelas y sistemas educativos. Es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza. También es posgraduado por el IES y desde el inicio de su actividad profesional ha venido ocupando cargos de responsabilidad directiva en instituciones y entidades educativas, asesor y experto en políticas educativas y en el análisis jurídico del derecho a la educación. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, de hecho podría decir que es mi jefe, o sea que siempre hay que hacer una buena presentación en ese sentido. Y me encanta su trabajo, por esa mezcla de profundidad, rigor y pragmatismo. Profundidad porque no nada en la epidermis del debate sobre la educación, que es tan tormentoso, ¿no?, en las noticias, en los telediarios, sino bucea en las causas y consecuencias de lo que en realidad está pasando. Rigor porque los estudios que publica la Fundación Sociedad y Educación son exactos, precisos y yo considero de obligada lectura en el sector educativo. Y pragmatismo, porque a veces en un debate a veces tan ideologizado, alguien se acuerda de los niños y de las niñas, de lo que consiguen ellos en esto de la educación, que quizá sería centrarse también en el aprendizaje. Conocer qué funciona y qué no, cómo se puede mejorar, qué ayuda en lo cuantitativo y en lo cualitativo a esos niños, debería ser el foco del debate educativo. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y Miguel Ángel, es tu turno. Solo un comentario para los que nos están siguiendo en streaming, para hacernos llegar sus preguntas, y como el chat, que pueden participar continuamente, pues está abierto, pero sí hay un apartado que se llama preguntas y respuestas, que son las que luego, al finalizar la primera intervención, le haremos en su nombre al ponente, ¿vale? Pero mejor en ese apartado que en el chat, donde quizá puedan pasar más desapercibidas. Bueno, en primer lugar, por supuesto, mi agradecimiento a la Fundación Mainel por la invitación y por el acierto en organizar esta conferencia. No es la primera vez que la Fundación Mainel pone su foco en educación. Yo recuerdo, hace ya años, me parece recordar que fue en el 2003 o 2002, me ha venido un poco la duda, un magnífico ciclo que organizó sobre derecho a la educación y libertad de enseñanza, y tuve la suerte también de que me invitó a dar una conferencia en aquella época. Era sobre una educación en libertad para el futuro de Europa, así algo muy concreto, ¿no? Pero la recuerdo muy gratamente y por lo tanto es una suerte poder volver otra vez a estar con vosotros y compartir pues algunas reflexiones sobre el tema que me habéis propuesto. Y gracias a ti, Pablo, por tus amables palabras, y ya hace tiempo que tienes muchas responsabilidades en lo que es la información sobre la educación, cosa muy importante en nuestros días, que necesitamos buenos expertos que realmente nos trasladen a la sociedad el adecuado enfoque de los temas educativos, ¿no? Bueno, como se ha comentado, nuestra fundación, la Fundación Europea de Socioeducación, lleva ya casi 20 años trabajando en el análisis, en el estudio, en la reflexión sobre temas socioeducativos. Lo hace desde una perspectiva multidisciplinar, porque desde el principio vimos que a veces había un gap entre el pensamiento, la reflexión, el estudio y la toma de decisiones, y dijimos,
¿Por qué no tratamos de unir o de crear puentes entre el estudio, la reflexión, el análisis y los que toman las decisiones en los diversos niveles, instituciones públicas, privadas, etcétera, ¿no? Y de ahí nació la idea de crear este centro de conocimiento de manera como organismo independiente, autónomo, que no tuviera ningún tipo de dependencia más que la propia del propio trabajo que crea con sus propios equipos, ¿no? Para que pudiera estar al servicio de esa toma de decisiones y del análisis. Desde el principio la dimensión jurídica tuvo un peso muy fuerte en la fundación, siendo interdisciplinar, quizá porque, bueno, no sé, pero porque veíamos el papel tan fuerte que tiene la norma, el derecho en la configuración de la educación, ¿no? Aunque por supuesto que hay muchísimas otras dimensiones que trabajamos y articulamos, ¿no? Pero desde el principio tuvo un peso muy fuerte. Y yo de agradecer a todo el equipo de juristas de la Fundación durante este tiempo, ¿no? Pues Antonio Envid, Alfonso Fernández Miranda, Martínez López Muñiz, en fin, mucha gente, Gómez Montoro, Rafael Caballero, Rodríguez de Santiago, Benito Aláez, en fin, tampoco quiero dejarme a nadie, Fernando López Ramón, mi director de tesis, en fin, tanta gente que nos ha acompañado en los seminarios, en las reflexiones y de los cuales me siento deudor, ¿no? Con lo cual muchas de las cosas que plantearé o diré a lo largo de esta intervención pues tienen detrás todo ese background de años de seminarios, de publicaciones, de reflexión sobre precisamente lo que hoy nos compete, ¿no? Que es la educación como derecho humano, ¿no? Me parece una suerte que me hayáis adjudicado este título, ¿no? Yo no lo busqué, me lo encontré en el programa y digo, qué suerte, ¿no? El papel de la comunidad educativa para garantizar el derecho a la educación, ¿no? Me parece un título fantástico, ¿no? Para mí mismo, para reflexionar, porque, hombre, en definitiva estamos aquí en la ciudad de la música, ¿no? Con una especial sensibilidad, plasmada en tantas manifestaciones artísticas, musicales, ¿no? Las bandas, ¿no? Entonces pensaba que esto del derecho a la educación y la comunidad educativa y sobre todo la educación, claro, se trata de tocar bien la melodía, ¿no? Y de que todos los instrumentos de la banda, todo el papel que tiene la comunidad educativa, toque la música, la toque bien, haya una buena música y no se desafine, ¿no? Y todo tenga una armonía, ¿no? Y realmente a veces los problemas que tenemos es cuando no se da esa armonía o cuando entran otros factores y lo que tiene que ser armónico, también muy trazado desde el punto de vista de la configuración del derecho a la educación, se descompensa, se descoordina, se desequilibra, ¿no? se altera, ¿no? Entonces lo que voy a tratar es de tratar de construir y reflejar la necesidad de esa armonía y detectar, en mi opinión, cuando veo algún peligro o algún riesgo de que la banda desafine o algún instrumento de los que tocan en la banda, pues de repente se haya ido un poco por su lado, ¿no? Muy recientemente, hace 15 días, ¿no? Oía a Andreas Schleicher en un webinar de la OCDE hablando sobre los típicos temas, ¿no? Ahora de la OCDE, ¿no? Tendencias sociales que influyen en el futuro de la educación, tal cual. Bueno, total, Andreas al final pues acababa diciendo una frase que tomé nota de ella, digo, hombre, esto me sirve un poco para, por lo menos para iniciar, ¿no? Y dice Andreas, la educación se ha convertido en un proyecto de toda la sociedad y no solo un servicio público. A la hora de ver los factores que intervenían en el futuro, cómo interactuar, ¿no? Y digo, hombre, bien, pues bien, empezamos en el sentido de que evidentemente es una responsabilidad de toda la sociedad y un proyecto de toda la sociedad y el Estado va a ser un garante de ese proyecto y eso vamos a tratar de construir. Bueno, he preparado unas simples diapos sobre todo un poco para no se pierdan mucho en la exposición y sobre todo para que sepan cuándo tiene fin, ¿no? Porque a veces uno se pone a hablar de un tema tan amplio como este, y bueno, ¿y esto a dónde nos llevará? ¿Dónde acabará? Pues este es un poco el sumario que he tratado de reflejar. Brevemente lo haré, pues porque cualquier punto de ello sería para una notable extensión, pero a lo que quiero referirme, lógicamente, es a la naturaleza del derecho a la educación, porque ese es el tema del Congreso de fondo, y quiero para eso brevemente hacer una primera reflexión sobre qué
entendemos por educación o qué me parece que se podría entender por educación, aunque aquí hay grandes expertos que luego lo completarán y lo harán muchísimo mejor. Pero bueno, si hablamos de derecho a la educación, me parecía que era importante hablar un poco sobre su objeto, ¿no? Cómo está regulada como derecho humano fundamental, aunque ya ha sido expuesto por el profesor Flores de una manera rápida, sintética, fantástica, ese rápido, pero bosquejo, pero me detendré un poquitín más en algún contenido. Por supuesto, el análisis del artículo 27, porque es de donde en nuestra Constitución bebemos. No solamente se da ese anclaje constitucional, pero vamos, es el fundamental. Y luego entraremos propiamente a lo que ha sido el título, ¿no?, que es la posición de los diversos actores. E identifico el educando, por supuesto, porque está en el centro de la acción educativa, los padres, los equipos directivos y personal del centro, las instituciones sociales y el Estado como garante de todo ese derecho a la educación que hemos configurado a lo largo de toda esa exposición y presentación, ¿no? En el marco internacional, pues prácticamente todas las declaraciones están coincidiendo en lo mismo, ¿no? Porque al final la declaración del artículo 26 de los derechos humanos está luego reflejada, es inspiradora de los pactos y de los tratados y de las otras declaraciones. Ahí, lo primero que observamos es, yo diría, como una gran armonía, una gran continuidad, ¿no? Lo cual, hombre, también a uno le alegra porque, hombre, en esto tan cambiante, por lo menos se ve que hay una estabilidad y que han ido a dar con los principios de fondo, ¿no? Evidentemente en el centro está la persona que se educa y la universalidad del derecho. Toda persona tiene derecho a la educación. Y lo que se ha comentado también antes, el objeto pleno, el desarrollo de la personalidad humana. Y muy interesante también que plantea como objetivo el propio desarrollo y el conocimiento de los derechos humanos, como se ha subrayado y está planteado ahí también como un objeto de la propia educación, ¿no? Lo que pasa es que, por eso permítame una rápida reflexión sobre lo que entendemos por educación, porque de alguna manera luego vincula todo lo demás. Claro, solamente en educación, solamente en libertad se puede desarrollar la educación. Es decir, es la característica fundamental de la persona, es la condición imprescindible para que pueda desarrollar todas sus facultades cognoscitivas y volitivas, ¿no? Y por lo tanto, a mí me gusta, aunque a veces no se cita mucho, pero creo que hay que hacerle justicia, una definición de educación de Víctor García Hoz, que decía: la educación es el perfeccionamiento intencional de las facultades específicamente humanas. Decía, la educación tiene una función determinante en el desarrollo de la persona y la sociedad, al hacer posible el pleno perfeccionamiento de las facultades de los seres humanos y de su constitutiva dimensión social. Por eso es tan importante el que aparezca y la razón de ser como un derecho fundamental, ¿no? Porque es lo que hace que una persona llegue a ser lo que debe ser, desarrolle todo su proyecto personal, ¿no? Todo lo que humaniza al hombre, ¿no? Decía Kant ya hace años, ¿no? Y en su raíz educere, ¿no? Conducir, llegar a ser, significa todo el proceso de desarrollo de la persona realizando su proyecto vital y, lógicamente, solo en libertad puede realizarse, ¿no? También me gustan mucho las reflexiones que hace Barrio desde la filosofía de la educación, sobre la educación, ¿no? Y a veces él la definió en su día, dice: la educación es una habilitación de la libertad para que pueda percibir la llamada de lo valioso, ¿no? Y él mismo, citando a un clásico de nuestra educación como fue Andrés Manjón, dice: la educación se produce cuando activa la potencia interior de cada persona para que sea ella la que entienda con su inteligencia, quiera con su voluntad y sienta con su corazón. He traído estas pequeñas citas o estas pequeñas visiones sobre la educación porque creo que es importante eso, que quede claro en esa centralidad, por un lado, del sujeto que se educa y cómo eso solo se puede hacer
en libertad, ¿no? El educando es el auténtico protagonista de esa educación y él es el quien puede conocer la verdad, decirla y vivir de acuerdo con ella, ¿no? Y en la medida en que la educación mira su pleno desarrollo personal y social, educación y libertad se implican mutuamente, ¿no? No, es imposible, no se entiende una educación sin libertad y una libertad que no lleve, pues, al final es una pedagogía de la libertad, ¿no? En el fondo, todo lo que es la educación, ¿no? Y por lo tanto, la educación nos hace ser plenamente libres, capaces de asumir la responsabilidad de las propias acciones y de elegir conforme al proyecto personal de vida, ¿no? Por eso es algo tan central, tan fundamental para la vida de cada persona, ¿no? Claro, entender así la educación, por eso me interesaba, aunque sean unos minutos de esto, nos centra el papel del Estado, ¿no? Como garante de un derecho fundamental de la persona, llave de otros derechos. Por tanto, no cabe pensar, si esa es la educación, un Estado que dentro de la banda, en la banda, pues adquiera otras posiciones que de alguna manera a los otros actores no hagan que jueguen plenamente todo su papel y, por supuesto, a todo el juego de la libertad del individuo y en el contexto en el que se desarrolla en construir su proyecto educativo, ¿no? Por otra parte, en los últimos años, en los últimos 3 años, nuestra fundación está trabajando en un amplio proyecto que considera la educación desde su visión integral, holística, completa, ¿no? Conceptualizando las 6 dimensiones que hemos identificado, ¿no? La cognitiva, emocional, cívico-social, corporal, estético-artística y ético-espiritual, ¿no? Y tratando de armonizarlas y dar una visión para que sea asumida en el proyecto educativo e impulsada por un liderazgo orientado a esa educación integral en el que están totalmente interrelacionadas, totalmente armonizadas entre sí, ¿no? Porque todas interactúan, no es una cosa que uno pueda elegir a la carta, ¿no? Bueno, yo me voy a especializar precisamente por esa visión más profunda antropológica de lo que es la persona. Es un proyecto en centros públicos, en áreas desfavorecidas. Hemos realizado ya gran parte del piloto en 8 centros en España y 7 en Portugal. Estamos finalizando el proceso de evaluación de lo que ha sido la acción de intervención en todos esos centros y adelantarles ya que es muy satisfactorio decir, cómo ha cambiado el ambiente, la visión del centro, la unión de todo el equipo cuando ha estado acompañada de una visión profunda de la educación en el que están contempladas todas las dimensiones y cómo precisamente en esas áreas, ante esas carencias, es donde más expectativa y más desarrollo ha producido, ¿no? Pero bueno, luego ampliaremos un poco sobre esto. Marco internacional. Voy a ir deprisa para no consumir mucho tiempo y porque ha sido ya bastante tratado, ¿no? Está claro que nos habla de que todos tienen derecho a la educación, por lo tanto la universalidad, eso es fundamental porque nos habla de acceso, de quitar barreras, eso es muy importante a la hora de establecer las políticas y los modos de activar el derecho. El objeto ha sido ya tratado y comentado, tanto en esta sesión como en la anterior. Los padres, que tienen ese derecho preferente a escoger el tipo de educación que ha de darse para sus hijos, está, como se ha dicho también, presente tanto en la Declaración de los Derechos Humanos como en los pactos, tanto los pactos de Nueva York como en la Carta de los Derechos de la Unión Europea. O sea, se mantiene esa constante. Y en todos aparece el Estado garante. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la sociedad no garantiza de por sí el acceso universal a una educación de calidad. Es decir, tenemos que tener ese realismo de que no toda la sociedad como tal presenta una vertiente totalmente solidaria. En teoría lo podemos predicar de ello, pero es fundamental esa posición del Estado para garantizar que realmente desigualdades que se puedan dar, situaciones de dificultades de acceso, áreas complejas donde pueda llegar pues otro tipo de iniciativas, el Estado es garante de todo aquello. A la vez que es garante de todo el acceso, es garante de cómo se formula el derecho en los tratados internacionales y en la propia, toda la legislación internacional, que es
un derecho social y un derecho libertad. Hasta ahora, en lo que llevamos de relato en el Congreso, se ha subrayado mucho el carácter de derecho social, y lo es. Pero es muy importante no olvidar que por la naturaleza del objeto, que es la educación, necesariamente va implicado el derecho a libertad. Entonces es un derecho a la educación en libertad, como ha formulado, por ejemplo, el profesor López Muñiz, tratando de, luego veremos brevemente, de armonizar todas esas posiciones. Entonces me voy a soltar textos y normas y tal que fundamentan estos puntos, ya habrá ocasión de publicarlos si es el caso, ¿no? Pero es en síntesis un poco esos puntos lo que tratan y abordan. Simplemente para concluir esa rápida revisión, podríamos destacar que las normas internacionales que hemos examinado, así un poco por encima, identifican esas dos dimensiones básicas del derecho fundamental. Por un lado, su dimensión de derecho-deber de prestación, que determina la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación, y por otro, su dimensión de derecho a libertad, formulada en todos los tratados internacionales y que reconoce la libertad de los padres de escoger el tipo de educación para sus hijos según sus convicciones. Alrededor de estos dos polos giran las declaraciones internacionales. No significa que estén en tensión, esto es lo de la banda de música, la armonía, ¿no? Ya que la obligación del Estado de garantizar el acceso universal a la educación en condiciones de igualdad y sin discriminación no necesariamente tiene que concretarse organizando él mismo la prestación del servicio. Muchas veces lo hará facilitando que sea la misma sociedad, sus instituciones y los propios padres quienes de forma institucionalizada organicen el servicio educativo. Pasando brevemente al 27, que también ha sido algo ya comentado, por eso también iremos un poco deprisa, ¿no? El artículo 27 realmente es muy interesante, ¿no? Porque trata de armonizar, o sea, aquí sí que aparecen todos los actores, es un poco como la partitura de la música, ¿no? Que hay que interpretar, porque aquí hay, pues, para todos, ¿no? Entonces, lo hace reconociendo, por un lado, el derecho a la educación y a la vez la libertad de enseñanza. Vemos cómo trata de ahumar y de sumar las dos cosas, ya en el artículo 1, ¿no? Y luego de las dos dimensiones inseparables del derecho, subrayo inseparables, esto es muy importante, ¿no? Como prestación y como libertad, surgen un haz de facultades y obligaciones y responsabilidades del Estado de garantizar ese acceso a la educación en libertad. Por lo tanto, el derecho a la educación podríamos decir que es un derecho pluridimensional, o sea, presenta, como dice Gómez Montoro, un catedrático excepcional que además está en nuestro patronato, una arquitectura compleja con una variedad de contenidos. O sea, por un lado tenemos un derecho de prestación, todos tienen derecho a la educación, que además se concreta en la educación básica y gratuita, ¿no? Y por otro lado, un derecho de libertad. En el mismo apartado se reconoce la libertad de enseñanza. Y a escoger expresamente en el apartado 6 el derecho a la creación de centros y en el apartado 3 el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que desean para sus hijos. Luego también se incluyen normas que suponen obligaciones para el Estado, como son garantizar el acceso, en el apartado 4, o la planificación que debe hacer para garantizar la satisfacción de ese derecho, ¿no? Además, tiene la obligación de financiar la educación en los términos que establezca la ley, el apartado 9, y realiza la inspección y homologación del sistema educativo, el apartado 8. O sea, aquí tendríamos como toda la partitura que tenemos que interpretar para garantizar el derecho a la educación como derecho humano. Uno de los aspectos más controvertidos en la doctrina jurídica, el alcance de la libertad de enseñanza. Sintetizándolo, y todos son colaboradores de la Fundación, expertos nuestros, y los propios difieren, de ahí la propia polémica y diversidad. En Vidirujo dice, no, la libertad escolar no es la libertad de elegir centro, sino es un superconcepto que es la libertad de creación de centros y la libertad de cátedra. López Muñiz, el otro administrativista, dice, no, está incluida, ¿por qué? Pues porque
lógicamente, si los padres quieren elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, o lo hacen a través de la elección de un centro, o no se sabe cómo van a elegir o hacer posible esa libertad de elegir título, aunque no aparece expresamente mencionado como tal. Bueno, sea como fuere, dentro de esa diversidad que hay en la doctrina, lo que sí que es claro son las propias sentencias del Constitucional. Aquí se ha acudido en la sesión anterior. Bueno, ¿y quién garantiza aquí el derecho tal? Bueno, de alguna manera os he dicho, bueno, pues el Constitucional, no, pues tiene que ser el árbitro, las instituciones tal. Bueno, claramente el Constitucional ha dicho, es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral. Aunque evidentemente son dos cosas distintas, pero es un modo, es obvio que es un modo de elegirlo, ¿no? Y a la vez ha dicho el Constitucional, no hay dificultad alguna en admitir que el derecho de todos a la educación en cuanto a derecho de libertad comprende la facultad de elegir centro docente, incluyendo prima facie la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos. Pues es que es, en fin, es obvio, vamos, es claro lo que aquí se pretende, ¿no? Podemos concluir estas consideraciones del artículo 27 de nuestra Constitución manifestando que esa realidad multidimensional del derecho a la educación y su interconexión no se corresponde con interpretaciones parciales o que no armonicen las diversas dimensiones. Primer toque, a la banda, para que afine, ¿no? O sea, no puedes obviar el derecho de libertad frente a lo otro o no plantear que la elección realmente de centro forma parte de la libertad de enseñanza. Por eso hay que hablar de un derecho libertad y un derecho prestación, o en fórmula de síntesis, como hemos comentado antes, derecho a la educación en libertad. Bueno, y ya pasando inmediatamente a lo que es la posición de los diversos actores, como hemos comentado al principio, tendríamos el educando en el centro, los padres, el equipo directivo profesorado, el entorno, los promotores del centro y por supuesto, el Estado como garante de todo aquello, ¿no? Es un consenso absoluto y total porque es elemental que la posición del educando pues, está en el centro de todo, ¿no? Y su centralidad en la tarea educativa, ¿no? Pero el problema es que la cuestión se plantea en su relación con los otros actores del derecho a la educación. Entonces, lo que se observa, o por lo menos ahora lo veremos en algunos textos, en algunas cosas, si es así, no sé, ustedes lo juzgarán, una tendencia a subrayar la posición del menor en su autonomía e independencia, ¿no? Y a mí me parece significativo, esto vamos a tratar un poco en este punto, la declaración que se hizo cuando se presentó en el Congreso de Diputados la actual ley, la LOMLOE, hace 2 o 3 años, me parece que fue esa presentación, no tengo ahora no he apuntado aquí exactamente la fecha. Pero se dijo ahí en esa presentación, el derecho a la educación siempre recae sobre los individuos que son sujetos de aprendizaje. No recae sobre las familias, ni sobre los territorios, ni sobre las religiones. Vamos a ver, esta afirmación, evidentemente el sujeto del derecho a la educación, hemos dicho que es el educando y tal, pero en el análisis que hemos hecho el 27 hemos visto cómo hay esa pluralidad de derechos, esa pluridimensión, que todos juegan un papel. Entonces, enunciarlo así, es decir, contraponer, es decir, vislumbrar como un punto de no total armonización o integración entre lo que es el derecho a la educación que recae sobre el individuo y la familia, el territorio o las religiones o otras instituciones con sus propios derechos, lógicamente que los tienen, pues puede poner o tiene el riesgo de poner a los padres y a otros actores sociales en un segundo plano, o no el que les corresponde plenamente con arreglo a toda la legislación y el marco jurídico que acabamos de examinar. En otro momento de la exposición de motivos de la LOMLOE se dice, y con gran acierto, porque es una convención de los derechos del niño y está fenomenal, pues reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado
de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. Y lo tiene, porque hemos dicho que el Estado es garante. También en la exposición de motivos se menciona la libertad de elección de centro de los padres, madres y tutores legales, y que atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares. Eso se ha tratado de matizar en la propia exposición, ¿no? Y en el propio artículo 1 de la LOMLOE, que es nuevo, que se añade, se subraya y se vuelve a hablar de la Convención, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les afectan y las obligaciones del Estado de asegurar esos derechos. A la vez se ha mantenido el apartado H, que es el reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos. Es decir, y así tiene que ser, y así es bueno que lo sea, y eso es bueno subrayarlo, porque ya digo que sería una dialéctica absurda contraponer los derechos del niño y el Estado garante del niño. ¿No? Muy bien, pues este es el garante del niño, pero tenemos el Código Civil, importante lógicamente en nuestro marco jurídico, que al tratar de la patria potestad, pues lo deja muy claro. Dice, el Código Civil regula la figura de la patria potestad como responsabilidad parental y comprende una serie de facultades y deberes como el de velar por su educación. Los hijos nacen en una familia y este es el ámbito donde se educan. Por lo tanto, es que es una responsabilidad, es un deber de los padres, lógicamente eso es progresivo y armónico conforme va madurando la persona y siempre en interés de él, está claro, pero en principio la familia y los padres son los que en general van a tener más interés por él. Siempre aparecerá el Estado garante para esos casos que se puedan dar, desgraciadamente en nuestra sociedad, cuando esas obligaciones de la patria potestad no se ejercitan, ¿no? Pero lo que no podemos es coger el caso, desgraciadamente, cuando eso no se produce, para elevarlo como a norma y decir, no, aquí va a estar el Estado garante por encima de la posición de los padres, porque realmente es el que tiene que garantar al niño, ¿qué tal? Pues las cosas no son así según nuestro Código Civil. Por lo tanto, ver a los hijos como individuos contraponiéndolos de alguna manera a los vínculos familiares y parentales pueden desligar a estos de sus graves deberes, ¿no? Y por lo tanto, me parece que hay que pues, estar alerta sobre eso, ¿no? No voy a mencionar y voy a pasar por encima la posición de los padres en todo el articulado internacional, porque ya ha sido vista y muy conocida y es unánime con relación a ese derecho que tienen a elegir la educación que quieren para sus hijos, pero es voy a citar otra sentencia del Constitucional, por si hubiera alguna duda, a lo mejor, interpretando los textos, ¿no? Dice, con relación al ejercicio por parte de los padres de ese derecho, el Tribunal Constitucional ha establecido que esta neutralidad, la propia del Estado, y hablando de la propia enseñanza pública, dice, no impide la organización en los centros públicos de enseñanzas de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pues, más claro, agua. Con lo cual, ya pasaríamos rápidamente a el otro actor, los equipos directivos. El liderazgo educativo. Claro, este es un actor, en mi opinión, capital. Es decir, desde un poco la experiencia de evaluador de centros, de seguimiento de proyectos, de colaborar con la OCDE en algunos proyectos suyos sobre liderazgo, es decir, el factor del equipo directivo en lo que es la mejora de los centros, el clima de centro. Es decir, está claro que todos es el profesorado, está claro, el personal del centro, pero quien activa, motiva, impulsa, dirige, establece, impulsa el proyecto, pues es el equipo directivo, por supuesto, unido a todo su equipo, ¿no? Pero me parece que es un actor fundamental en esta orquesta que estamos construyendo, armonizando el derecho, ¿no? Es decir, como se menciona en el programa del Congreso con relación a esta conferencia, y leo lo que dice el programa, que me parece un acierto también enorme, la formación y motivación del personal docente marca de forma inequívoca los progresos dentro del aula y su capacidad no solo para transmitir conocimientos, sino para gestionar los problemas que puedan surgir en el centro.
dar atención personalizada al alumno y proponer fórmulas de enseñanza que ayuden a eliminar desigualdades, ¿no? Pues aquí nos jugamos todo. Evidentemente hay que entrar en el centro y que sea el propio equipo quien, con un claro liderazgo, pues desarrolle todo el proyecto y toda la fuerza que tiene ahí la educación, ¿no? Bueno, muy brevemente voy a mencionar el proyecto en que estamos, ¿no?, en España y Portugal sobre un liderazgo para la educación integral, porque realmente me parece que este modo de ejercer el liderazgo está siendo muy transformador, está generando un tipo de expectativa dentro del centro, convirtiendo a los profesores en auténticos tutores, orientando la orientación desde una perspectiva más integral. Y la clave ha sido en establecer la visión del centro y una visión integrada y reflexionada por el equipo directivo. Una visión en la que hemos concretado esas 6 dimensiones, son armónicas, es decir, están integradas, están interrelacionadas, ¿no? Y por lo tanto, una condiciona a la otra, lleva a la otra, y bueno, al proyecto me remito, no me quiero extender, pero sí que brevemente diría que ha generado pues un impulso grande en sus expectativas, ¿no? Es decir, la educación de cada estudiante a lo largo de su paso por la escuela debería basarse en las aspiraciones de que todas esas dimensiones de la persona estén relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y asimismo en depositar en todos ellos altas expectativas, sean cuales sean las condiciones o dificultades imputables a su origen sociocultural, ¿no? Es decir, nosotros veíamos ahí en esa visión más integral, por ejemplo, cómo entrelazando las dimensiones, la dimensión biológica, corporal, ¿no?, de la que parte la conciencia del cuidado, el compromiso y preservación del propio medio ambiente, la dimensión cognitiva, la dimensión afectivo-emocional, la dimensión estético-artística, la dimensión social y cívica y la dimensión ético-moral espiritual, ¿no? Hacía que los equipos directivos volcaran sobre el centro y sobre todo el profesorado y en ese liderazgo distribuido, pues una visión muy armónica, muy completa, que generaba en los estudiantes, pues como digo, otra visión, ¿no?, el darse cuenta de dónde estaban los problemas, ¿no? Potenció muchísimo, por ejemplo, la relación con las familias en entornos muy complicados, ¿no?, donde a veces había un mutuo enfrentamiento, unas dificultades, unos recelos, ¿no? Transformó la actitud del profesorado, ¿no?, en darse cuenta de su papel como tutor, como generador de expectativa en el alumno, ¿no? Y luego hizo ver cómo todas las dimensiones jugaban un papel, ¿no? Y por tanto, bueno, no me voy a extender más, pero me parece que ayudó mucho a ver ese papel, como se decía en el programa, clave que juega lo que es la comunidad educativa, el profesorado y el equipo directivo. Trabajaron en estos 4 dominios de actuación, ¿no?, en la visión, en un enfoque de la organización, en una reinterpretación del currículo y en un proceso de acompañamiento y de relaciones profesor, familias y estudiantes. Es decir, la propia integralidad afectó a lo que era también toda la propia visión de todos los dominios en educación, ¿no? Y así se estableció, ¿no? Y bueno, voy a pasar para no consumir más tiempo. Y vamos un poco ya a ir a la última parte, que es con relación a la iniciativa social, de la cual la Fundación Mainel pues realmente es un excelente exponente de lo que es sociedad civil, trabajando en tantos campos y aportando tanto, ¿no? Bueno, pues me voy a remitir al propio artículo 27, cuando dice claramente que las personas físicas y jurídicas, la libertad de creación de centros dentro del respeto a los principios constitucionales. Es decir, está todo ya dicho, también el Constitucional sobre eso lo dejó muy claro, cuando subrayó, y me parece muy importante, ya en el 81, dejó claro que el derecho a dotar al centro de un ideario forma parte del derecho a la creación de centros. ¿Bien? Entonces, porque no se está expresamente recogido en el 27, pero de ahí la función del Constitucional, extendiendo y haciendo ver el alcance de los derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que es
El derecho a establecer un ideario educativo propio forma parte de la libertad de creación de centros, en cuanto a que vale la posibilidad de dotar a estos de un carácter u orientación propios. Cosa muy importante luego para el juego de derechos y deberes. Y luego pasamos al último punto, que es el Estado como garante del derecho a la educación. Ya he dicho al principio que me parece clave, precisamente porque tenemos unas sociedades imperfectas, claramente, y el Estado es fundamental que adopte esa posición, ¿no? Y que sepa cubrir y velar por ese derecho humano fundamental y el acceso. Y también como garante de los derechos de los otros, porque según establecen los propios tratados, el Estado garantiza la elección de los padres. No es que el Estado es garante de lo suyo, ¿no? Es garante de todo, es garante de todas las dimensiones del derecho. Eso me interesa. También en esa presentación de la ley hubo una intervención que también generó inquietud y preocupación, que fue la siguiente. Sí. La escuela pública es la respuesta de la administración pública para garantizar el derecho a la educación y garantizar la cohesión social y el desarrollo cultural de la ciudadanía. En ningún caso va a considerarse subsidiaria o relegarse tal, y por lo tanto se elimina la llamada demanda social. Bueno, estas afirmaciones y luego posteriores concreciones de la LOMLOE, como veremos a ver, que no estaban en la LOE del 2006 algunas, han generado y suscitado en el sector educativo, en una parte importante del sector educativo, un cierto rechazo y polémica, ¿no? Porque ven un peligro de retraso, de retroceso a la libertad de enseñanza o al derecho de creación de centros, ¿no? Entonces, este sí que es un punto muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que garantizar la armonización del derecho, ¿no? Y por lo tanto, si tú subrayas una cosa y te la llevas a un lado y cargas un poco a la mano en algo, pues empieza aquello a desafinar un poco, ¿no? Bueno, ahora lo veremos con los propios textos, nada, en 5 minutos, y ustedes juzgarán por ustedes mismos, porque yo simplemente quiero exponer también un poco a la norma y veremos, ¿no? Por otra parte, la LOMLOE en la exposición de motivos dice: la LOMCE, refiriéndose a la anterior, representó una ruptura del equilibrio que se había alcanzado en la LOE entre diferentes visiones y planteamientos acerca de la educación que deben necesariamente convivir en un sistema democrático y plural. Entonces, yo cuando lo leí digo, mire, usted tiene todo el derecho del mundo a decir, no me gustan las evaluaciones centrales, no me gusta la diversificación esta de no sé qué, no me gusta este asunto, no me gusta tal, no me gusta tal, es muy opinable, ¿no? Está claro, y uno tiene el derecho de proponer lo que sea y cambiar lo que sea. Ahora, con carácter general, decir que todo lo anterior pues rompe un equilibrio para convivir en un sistema democrático y plural, bueno, pues no lo sé, arguméntelo, dígalo, ¿no? Pero en fin, ¿qué ocurre? Que esto pasó, pues se hace el artículo 109, se concreta programación de centros. Entonces, en la LOE del 2006, esto que está en amarillo, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, no existía. O sea, se garantizaba el derecho de todos a la educación a través de todo el sistema, de todo lo que había, pero no, o sea, el modo de garantizarlo no era solamente con una oferta de suficientes plazas públicas. Entonces estaba la norma y de repente pues se ve que son como unos añadidos, ¿no? Que estaban ahí pacíficamente, tal. Bueno, la demanda social se quita, pues bien, pues lo quitan y tal. Siempre era pues una cosa ahí más general, más imprecisa, más tal, pero bueno. En el 3 dice las plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población. Es decir, ¿y por qué no en las nuevas zonas de nueva población también pueden concurrir las otras, no? Sobre todo, vamos a ver, es como una imprecisión en los términos. Estamos hablando de normas jurídicas, ¿no? Que conviene que sean algo preciso, claro en su interpretación, ¿no? Y no dar la impresión de que es como el derecho a la educación pública, porque es derecho a la educación. Entonces, si no hace falta que ponga esos añadidos, y está claro que el Estado es garante, pero
pero tenemos una realidad de hace años que es armónica y que está funcionando bien y que está en el artículo 27 y qué necesidad tiene de llevarla un poco a un lado, ¿no? Es un poco lo que me parece que es una pena, ¿no? Bueno, y un poco para cerrar y no alargarme más, yo les diría que un poco que a la vista, ¿no?, del cambio en la regulación que hace la LOMLOE, se puede afirmar que no solamente modifica la LOMCE en lo referente al régimen de admisión de alumnos y a la programación de la enseñanza, la realidad es que va más allá de la LOE y sitúa a la enseñanza pública en una situación que me parece que tiene riesgo de romper ese equilibrio, porque luego vienen las interpretaciones de las comunidades autónomas, que esa es otra historia, claro. Y por lo tanto puede llevar a la enseñanza privada concertada a una posición de inferioridad, ¿no? Estas, en función de la nueva regulación, pueden dar una interpretación, las administraciones públicas, a expresiones como garantizar la existencia de plazas públicas suficientes, o las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de ayuda pública, etc., ¿no? Esta nueva normativa, en mi opinión, no concuerda en esos puntos con la regulación constitucional del derecho a la educación si consideramos las dos dimensiones que hemos analizado, la dimensión derecho fundamental, el derecho de deber prestación y el derecho y libertad. Y por lo tanto, como decíamos al principio de esta presentación, nos parece que no tienen por qué estar en tensión, ya que la obligación del Estado de garantizar el acceso universal a la educación en condiciones de igualdad y sin discriminación no necesariamente tiene que hacerlo, organizando él mismo el servicio. Muchas veces lo hará facilitando que sean las mismas sociedades, sus instituciones y los propios padres quienes de forma institucional organicen el servicio educativo. Bueno, había escrito aquí unas conclusiones, en fin, pero tampoco quiero alargarme más, un poco como síntesis de lo que he tratado un poco de expresar, ¿no? Parece que está claro en los tratados y en la norma que la libertad de enseñanza forma parte del contenido esencial del derecho y que el Estado debe garantizarlo. Ser garante del ejercicio exige al Estado garantizar el derecho a la educación en un contexto social no siempre solidario y abierto. Esto me parece muy importante subrayarlo, ¿no? No podemos tener de repente una especie de ingenuidad de pensar que la sociedad, pues... El Estado debe respetar el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban esa educación conforme a sus convicciones, ¿no? Y por lo tanto no debe diseñar currículos que pretendan imponer una determinada visión de la persona más allá de los principios constitucionales. Si quieren echarle un vistazo al decreto de antes de ayer, de educación infantil, pues échenle un pequeño vistazo. Es evidente que el sujeto del derecho a la educación es el alumno, pero son los padres quienes en primer lugar tienen el derecho de ver el interés del menor. Luego la libertad de creación de centros y por lo tanto dirección de establecimiento ideario, pues es una realidad, ¿no? El Estado no puede imponer contenidos que contradigan los legítimos idearios y proyectos de centro. Es que está en la doctrina del Constitucional y formando parte del derecho de creación de centros, ¿no? Y luego, pues eso, un efectivo liderazgo cuando hay autonomía también, que eso es muy importante, ¿no? Y una dinámica de rendición de cuentas, pues es fundamental para construir esa actuación educativa que se hablaba en el programa del Congreso, ¿no? Y porque crean ese clima de centro y hacen que se personalice la enseñanza, ¿no? Luego, por último, lo que les comentaba, ¿no? Creo que hay que superar la planificación que impone la prioridad en determinada red, favoreciendo la complementariedad de las redes educativas como manifestación del compromiso social por la educación, que nos decía Andreas al comienzo, y en coherencia con la naturaleza de lo que es la educación. Y con esto, pues, concluyo mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Me quedo con dos ideas de esas palabras largas que son importantes, como es el de perfeccionamiento, como también esa visión de la educación como perfeccionamiento, que da un valor a los cambios como contraste de transformación social, que también es cuestión que se habla, que no cualquier cambio, sino cuando supone mejora, ¿no? Y otra palabra que me quedó es la indivisibilidad, ¿no? Esa indivisibilidad de la libertad y la educación como
algo intrínseco e inseparable ambos conceptos. Abro el turno de preguntas. ¿Hay alguna en el Zoom, en Internet? Hola, buenos días. Quería comentar alguna cosa y acompañarla de alguna pregunta. Lo primero, efectivamente, el preámbulo de la LOMLOE, no sé cómo calificarlo sin caer en el exabrupto, pero de hecho está diciendo que hay mayorías parlamentarias que son más mayorías que otras. Es decir, las que aprueban unas leyes parece que tienen más legitimidad que otras. Es un preámbulo que parece hecho con voluntad de faltar. No ha habido apenas debate que yo conozca sobre el mismo, pero es humillante. Además, sitúa el terreno del debate educativo, yo creo que en la situación en la que estaba planteado en 1980 con el debate sobre el Estatuto de Centros Docentes que tan brillantemente desarrolló Miguel Herrero de Miñón, ¿no? ¿Qué es un centro docente de acuerdo con nuestra Constitución? Dicho de otra manera, ¿tienen las familias derecho a recibir no una asignatura en determinados valores, sino una educación impregnada toda ella de determinados valores? ¿Es ese un derecho o no es un derecho? No solamente estamos, a mi parecer, retrocediendo a la situación de 1980, sino que en algunos aspectos, en algunas comunidades, se está saltando la ley de una manera bastante chulesca. Me comentaba una escuela pequeña, concertada, de un pueblecito de Barcelona, que la inspección les prohibía matricular a alumnos mientras hubiese plazas libres en las escuelas públicas de la zona. Eso sí, les obligaba a admitir a los alumnos que estaban siendo expulsados de los institutos públicos de la zona, porque no los podían atender. Es una situación realmente que te deja muy, muy perplejo, ¿no? Por último, viendo los debates previos, los acuerdos, mejor, previos a la aprobación de la LOMLOE, tengo la sensación de que, y esto es una sensación que no puedo aportar pruebas y por lo tanto puedo estar equivocado, pero me gustaría ver si alguien más, si usted comparte esta sospecha. Tengo la sensación de que la LOMLOE lo que hace es abrir la puerta de manera definitiva a las leyes autonómicas que asumirán lo que, la concreción de lo que la LOMLOE voluntariamente deja de manera muy ambigua. En el País Vasco el proyecto de ley ya autonómica va muy adelantado. En otros sitios, Andalucía, tienen leyes autonómicas, pero no parecen excesivamente interesados, ¿no?, en aplicarlas. En Cataluña parece que vamos a redefinir de nuevo esa ley autonómica. Entonces, no estamos yendo de facto a una situación en que las leyes orgánicas están perdiendo poder normativo por la ambigüedad en la que están formuladas para transferir ese poder normativo concreto a las comunidades autónomas. No sé si son demasiadas cosas y demasiado ambigua. Perdona en todo caso, si es así. Hombre, es que tal y como se configuró el Estado autonómico y con la transferencia de competencias, las competencias de las comunidades autónomas son enormes en educación y en la propia interpretación constitucional del traslado de esas competencias se reconoce que la propia comunidad autónoma tiene una capacidad política de desarrollar una normativa con relación a sus planteamientos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el marco autonómico es muy amplio, ¿no? Eso, por un lado, como Constitución.
Otra cosa es ya que antes de que salga un decreto que tiene que ir por delante, una comunidad autónoma saque el suyo un mes antes diciendo lo que le parece. Bueno, eso ya es la situación seria que puede incurrir una nación con relación a la configuración de su Estado de Derecho, cuando hay autonomías que claramente no lo están incumpliendo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece serio, ya con independencia del contenido, que puede ser muy opinable, ¿no? Es decir, hay unas reglas de juego. De acuerdo que nosotros tenemos un Estado autonómico con unas competencias muy fuertes en educación, pero hay una ley orgánica, hay un marco, hay un desarrollo primero de enseñanzas mínimas que establecen los reales decretos, que salió hace 2 días y los que van a salir en los próximos días, que es un marco que hay que respetar, ¿no? Lo que me parece grave es que, bueno, lo que está pasando, que estamos viendo todos los días, ¿no? Pero por lo que se comentaba en la primera sesión, ¿no? Si nuestra garantía, la garantía de los derechos humanos es la ley y el Estado de Derecho, pues me produce una cierta inseguridad como ciudadano el que se inculque, y más en materias de educación, el marco jurídico, ¿no? Y luego, evidentemente, como he dicho, hay expresiones ambiguas que pueden dar lugar a que en el desarrollo autonómico pues tengamos 17 sistemas distintos. Ya lo estamos viendo. Madrid, saco mi ley de no sé qué tal. El otro, totalmente distinto. El otro, por otro lado. A uno ve el mapa y dice, de acuerdo, pues cada autonomía tiene su derecho a establecer, pero no producir un análisis. Es que es imposible analizar ahora una cosa a nivel general. Nosotros sacamos una publicación anual que se llama Indicadores comentados del sistema educativo español. Analizamos con todas las fuentes, todos los indicadores que hay. Bueno, es imposible, o sea, tenemos que desagregar a nivel autonómico, porque es que no se puede predicar nada global ya casi del país, ¿no? Porque es que depende. La que salió hace unos días de la encuesta de abandono, pues tienes desde el País Vasco con un 4,5 o 5 me parece que salía, Andalucía con un 17% de abandono. O sea, me dirás, ¿no? O sea, cada una influye mucho lo social de cada sitio, ¿no? Pero el tema es un poco la diversidad del sistema que tenemos, ¿no? ¿Alguna? Bueno, una cosa que yo quería, yo me pregunto constantemente como madre y a la vez como orientadora familiar. La principal responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres, pero todos los indicadores están enfocados en los centros educativos. Desde la fundación que habéis hecho toda esa separación de las dimensiones de la persona, ¿cómo podemos acompañar a las familias para que realmente puedan ejercer el ejercicio de sus competencias en la educación de los hijos y éstas no se deleguen a los centros educativos? Porque si con todo esto que estamos hablando, si tienen que pueden o no pueden elegir el colegio y a la final la primera educación la reciben en casa, y más la pregunta que ha hecho él, si los colegios tienen que tener una asignatura, por ejemplo, de valores. Yo como venezolana vi la realidad de educar en valores en el colegio y es muy peligroso, es un arma de doble filo. Entonces, ¿cómo dotar a las familias de los medios necesarios para que desde casa comiencen con una verdadera educación ética, moral, cívica, social, y el colegio se pueda dirigir a esas otras competencias como son las académicas, ¿no? Sí que es verdad que en la escuela se educa mucho lo social y mucho los valores y muchas cosas, pero también desde casa ya salen con un bagaje al colegio, ¿no? ¿Qué habéis visto vosotros cómo podemos dotar de herramientas a las familias? O sea, lo que se ha evidenciado en el proyecto ese que estamos haciendo y que, por cierto, estamos ahora en desarrollo montando actividades de formación en la escuela pública al profesorado, capacitándole para ser realmente un tutor en el que integre al alumno y a su familia y a su entorno, y al orientador también, con la misión y con la visión que usted manifestaba, ¿no? Atendiendo a todas las dimensiones. Porque entonces no se da una separación familia-colegio, por así decirlo, más que familia-colegio, porque la familia forma parte del colegio, sino familia
equipo directivo, familia, profesorado. Es decir, todo lo que hemos estado viendo es que superar la incomunicación, a veces el recelo, a veces el miedo en algunos ambientes de la escuela pública en áreas desfavorecidas, en las que estamos, no es donde estamos trabajando nosotros principalmente, ¿no? Ha sido muy positivo. O sea, por ejemplo, me decía el otro día una directora de un instituto público que tiene pues, mayoría de población gitana, con pues, una dificultad grande de integración, que ellos antes al personal, los padres cuando venían no les dejaban pasar del hall de entrada, por miedo, porque a veces había habido, pues eso, algún conflicto, incluso físico tal, y entonces había una actitud de prevención y de miedo. Entonces cuando llegó esta directora y dijo, no, esto no puede ser porque con esto no vamos a ningún lado. Entonces dio orden al conserje, es decir, si vienen aquí unos padres, vengan con la actitud que vengan, yo le recibo en mi despacho. Entonces, pero bueno, y si viene no se queda igual. Entonces entraron dentro de ahí, pues un padre que venía, vamos, prácticamente a comerse a alguien, ¿no? Y entonces, claro, pues en principio, pues recibió su despacho, tal cual. ¿Cuál es la conclusión final? Los padres me han tratado con dignidad, me han escuchado, han oído lo que a mí me preocupaba. Y este equipo está abierto a escuchar las dificultades que tenemos. Entonces, todo esto, y además en la época de la pandemia, que es cuando nos tocó este programa experimental, se desarrolló muchísimo más, porque la única posibilidad era coger ordenadores de los centros y llevarlos a casas de las familias que muchas veces no tenían, y generar un tipo de conocimiento de qué les pasaba, en qué situación estaban por parte del profesorado con relación a los entornos familiares complicados que tenían los alumnos. Claro, ¿qué originó un contacto profesorado, colegio, hacerse cargo de las situaciones, sumar juntos, tratar de resolver desde lo más material a las dificultades que tenían, hacerse más cargo de los problemas que hay detrás del aprendizaje? Porque usted comentaba, ¿no? El centro que se centra en el aprendizaje, perfecto, porque, o sea, vamos, perfecto. No podemos olvidar que el centro educativo está para lo que tiene que estar, la dimensión cognitiva es clave, es central, pero ¿y si la dificultad de aprendizaje está en que esa persona está viviendo con su abuela y no hay padres y está en la calle todo el día y ahí uno se cierra a lo que es solamente lo que hay en el aula y no contempla lo que hay fuera del aula? Pues evidentemente no va a hacer nada en su proceso de aprendizaje hasta que no descubra cuáles son los problemas que están detrás de eso. Por eso era clave el enunciado y el planteamiento de la conferencia de lo que era la comunidad educativa en sentido amplio y el entorno, que no nos ha dado tiempo de hablar, pero es vital sobre todo en esas áreas, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Hay varias cuestiones en Internet y a ver si puedes al menos responder de manera breve a algunas de ellas. Entre varias felicitaciones y enhorabuena por tu ponencia, que nos llegan a través de Internet. Una pregunta que no sé pues, si porque has usado en el discurso es muy corta o era simplemente sinonimia, que dice si de Salvador podría diferenciar comunidad escolar de comunidad educativa o simplemente ha sido... Unidad escolar. No, comunidad escolar de comunidad educativa. Yo supongo que ha sido cuestión de... O sea, la diferencia entre una comunidad escolar y una comunidad educativa. Hombre, sí, o sea, la educación, como muy bien se ha dicho hace un momento, no se reduce a la escuela. La escuela es un factor más. Quizá la comunidad escolar es lo que está alrededor de la escuela, ¿no? Por lo tanto, también la familia, el entorno está alrededor de la escuela. Pero claro, la comunidad educativa en general, pues es que todo educa en la vida. Educan los medios de comunicación de los que tú eres responsable también, educa pues todo, la sociedad, lo que uno ve, las referencias, lo que sucede, pues la comunidad educativa en ese sentido es más amplio. A veces se emplea como sinónimo escolar y educativa, pero... Diana, desde Guatemala, además, expone un poquito la falta de recursos que el Estado no garantiza, de falta de profesorado, de especialistas, de instalaciones, y que para ella supone pues, una violación del derecho a la educación. Y su pregunta se resume en cómo lograr esa calidad educativa si no hay medios ni recursos específicos. Es a lo que me refería desde el principio y he querido subrayar al final, es decir, la posición del Estado es clave, o sea, porque
lo comentan desde ahí y es una realidad y la vemos en muchos otros sitios, y los últimos informes que tenemos de la UNESCO sobre el tema del impacto de la pandemia pues son muy fuertes, ¿no? La cantidad de gente que está fuera de procesos de escolarización en situaciones muy difíciles donde no llega o no se activa la responsabilidad de la sociedad, y por lo tanto ahí tiene un papel fundamental y clave, ¿no? Tengo que citar, pero un minuto por lo menos para estas dos preguntas, que es una que nos hace Luis Fernando, que dice: ¿qué piensa del adoctrinamiento en las aulas que se está llevando con total impunidad en algunos lugares? El adoctrinamiento en las aulas, ¿qué piensa de ello? Pues, hombre, lo que pienso es que no se puede adoctrinar, porque está claramente formulado. La escuela pública es neutral en ese sentido, ¿no? Y son los padres los que, como he mencionado por el propio artículo constitucional, tienen ese derecho a velar porque lo que se imparte en el aula esté también de acuerdo con... Es decir, lo que no se puede es ir más allá de los principios y valores constitucionales y de referencia, que es lo que marca por ley el contenido y el ámbito de lo que es el derecho a la educación, ¿no? Y por tanto plantear en la escuela pública, por cierto, lo público es el espacio de todos, lo público no es lo estatal, lo público es el espacio. Entonces, uno lo que no puede traspasar una frontera y plantear algo que, muy bien, él legítimamente opina eso, le parece que eso es lo que tiene que hacer, pero universalizarlo e imponerlo, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosos, porque ya hemos visto que legalmente, jurídicamente y por propia naturaleza, esa posición de fondo corresponde a la familia y a los padres, ¿no? Entonces no puedes ir más allá de los principios y normas constitucionales, de los valores constitucionales, por así decirlos, que son esos valores de consenso que tenemos, ¿no? Es decir, que... Y la última pregunta antes de concluir. En Madrid escribe una presidenta de AMPA, de una escuela infantil de Madrid. Desde noviembre la Comunidad de Madrid ha anunciado que, digamos, en las escuelas infantiles no se impartirá el segundo ciclo de infantil, que pasarán a los centros públicos de primaria, de infantil y primaria, y ella y los centros de las escuelas infantiles solo se centrarán en 0 o 3 años, es decir, en primer ciclo de infantil. Ella pregunta: ¿por qué, a pesar del rechazo de la propia comunidad educativa, de las familias, de los expertos y de la sociedad en general, esto puede seguir adelante? O sea, es que aquí no te oigo bien el principio. ¿Cómo es posible que toda la comunidad educativa se opone a ese cambio donde el segundo ciclo de infantil pasa a los colegios públicos y las escuelas infantiles se centrarán solo en el primer ciclo? ¿Cómo es posible que siga adelante la administración pese al rechazo de la comunidad educativa? O sea, vamos a ver, ahí lo que está planteado, y salía hace 2 días en el Real Decreto, es el énfasis en garantizar exclusivamente la educación pública en el primer ciclo de educación infantil. Y es lo que se concretó ayer en el artículo 5, me parece recordar, del Real Decreto que salió hace 2 días. Entonces, eso es lo que ha suscitado ya ayer una inquietud, porque dices, bueno, ¿y por qué solo lo tienes que garantizar a través de lo público? Que por otra parte es necesario, porque todos conocemos muchísimas situaciones. Yo concretamente ayer estaba tratando de contratar a una persona para unos temas de sustitución y de tal, de una persona en la fundación, y me decía, pues tengo una niña de 9 meses, tengo que escolarizarla y no encuentro plaza. Y por lo tanto, mientras no consiga resolver eso, no puedo acceder al puesto de trabajo. Entonces se ha quedado ahí en el aire, reunía todas unas grandes condiciones, tenía una gran ilusión, y removiendo y no conseguía plaza. Es decir, es una necesidad. El Estado realmente y la comunidad autónoma tiene que garantizar, porque es la manera de conciliar y poder desarrollar eso. Pero a lo que me he referido durante la exposición, y también un poco como contestación a eso, es que tiene que armonizar los dos sistemas y facilitarlos, impulsar donde no llegue una, pero no disminuir la otra que ya existe. Y por tanto incentivar también la iniciativa social en la organización de
del primer ciclo de educación infantil y su progresiva financiación, porque es lo que va a permitir la conciliación, lo que va a resolver un problema demográfico, y es un tema vital que cuidemos a la familia y le acompañemos en esos primeros años que son muy complicados, hacer compatible trabajo, familia, desarrollar, y ahí tenemos que estar todos, ¿no? Pero evitar esas contraposiciones, ¿no? Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Sancho, por tu exposición, tu ponencia y bueno, las respuestas a las preguntas que nos han hecho llegar. Y si no me equivoco ahora nos vemos en 20 minutos y antes que nada pues agradecer y un aplauso para Miguel.